Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy la cadete de primer año Carla Ivette Beiza Flores del primer año Grupo B, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, y hoy les voy a hablar en qué consiste el sistema urinario, a cargo de mi docente, el médico cirujano Said Fernández Hernández, que imparte la materia de fisiología humana. El sistema urinario. El sistema urinario es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se van a eliminar del organismo los desechos nitrogenados del metabolismo, al igual que otras sustancias tóxicas. El aparato urinario humano se compone de dos riñones y un conjunto de vías urinarias. El riñón produce la orina y se encarga del proceso de la osmorregulación. La orina se forma en los riñones y es transportada por los uretres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena y sale al exterior a través de la uretra, durante el proceso que se va a conocer como micción. Los riñones. En ocasiones la gente puede tener solo un riñón, pero se puede llevar una vida normal y saludable con solo un riñón. Los riñones se encuentran en la espalda, bajo la caja torácica, uno de cada lado. El riñón en un adulto tiene aproximadamente el tamaño de un puño y va a tener como la forma de un frijol. Cada riñón tiene una capa externa llamada corteza que contiene las unidades de filtración. La parte central del riñón y la médula consta de una estructura en forma de abanico, como unas pirámides. Esas estructuras van a vaciar la orina en unos tubos en forma de copa que van a ser llamados los cálices. Entonces, desde los cálices y de los riñones sale, se va a almacenar la orina en la vejiga y cuando una persona orina, la orina va a salir expulsada del cuerpo a través de la uretra. En los hombres la uretra acaba en el pene y en las mujeres acaba justo encima de la abertura vaginal. ¿Qué hacen los riñones? Bueno, como dijimos, el riñón tiene muchísimas funciones, unas de las cuales es que desempeñan desde filtrar la sangre y fabricar la orina, hasta conservar, eh, hasta conservar y fabricar una hormona que controla la producción de glóbulos rojos. Los riñones también van a ayudar a la regulación arterial, la concentración de las sales en la sangre, al igual que va a ayudar al equilibrio de ácido-base. Todas estas funciones hacen que los riñones sean fundamentales para que el cuerpo siga funcionando de manera adecuada. También tenemos lo que es la inervación e irrigación de los riñones. En la inervación, ambos riñones corren a cargo de los nervios renales, que se originan en el ganglio celíaco, estructura nerviosa del sistema nervioso autónomo simpático, situada sobre la arteria aorta abdominal. Esta va a estar a ambos lados del tronco arterial celíaco, justo debajo del diafragma. Los nervios renales forman el plexo renal que penetra los riñones acompañando a las arterias renales. Y la mayoría son vasomotores, de manera que van a regular el flujo sanguíneo renal. Y en la irrigación, los riñones es abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que realizan las arterias, como las arterias renales, que es como que tanto la derecha y la izquierda. Son ramas de la arteria aorta abdominal y estas se van a originar a nivel de la primera vértebra lumbar. También van a penetrar por el hilio renal formando parte del pedúnculo renal.
ambas arterias, tanto la vena renal derecha e izquierda, van a formar, bueno, van a tener un aporte de la sangre de unos 1.200 mililitros por minuto en reposo, volumen que representa entre los 20 y 25 del gasto cardíaco en reposo. Y bueno, aquí podemos ver que cada 30 minutos de los riñones van a filtrar toda la sangre del cuerpo. Al igual que los riñones vamos a tener millones, como de 1 millón a 2 millones de nefronas en los riñones. Esas, por ejemplo, ya nacemos con ellas. No se van a regenerar y conforme el paso del tiempo, estas nefronas pueden llegar a morir. Pero bueno, lo que van a hacer es de que las que vayan quedando conforme el tiempo, por ejemplo, cuando somos mayores de 60 años, llegamos a perder hasta el 40% de estas nefronas. Y bueno, las nefronas que van a estar ahí se van a ir como acostumbrando a realizar las distintas funciones de los riñones. Los uréteres. Los uréteres son conductos musculares de aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo, cuyo extremo superior se adhiere a los riñones y su extremo inferior a la vejiga. La orina va a estar formada en los riñones y va a fluir a través de los uréteres hacia el interior de la vejiga, pero no lo hace pasivamente. O sea, los uréteres van a empujar cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción a baja presión hacia la vejiga. Cada uréter atraviesa una pared de la vejiga y por cada una abertura que se cierra cuando la vejiga se contrae para evitar que la orina retroceda hacia el interior del uréter. Y como aquí vemos, las características principales, como les mencioné, que son los uréteres se conectan con el riñón y con la vejiga. Al igual que son tubos, como ya había mencionado, de 25 a 30 centímetros de longitud y su función va a ser de un conducto que va a llevar de los riñones hasta la vejiga, va a llevar la orina. La vejiga urinaria. Va a ser un órgano hueco, músculo membranoso que forma parte del tracto urinario, que va a recibir a la orina de los uréteres y la va a almacenar y después la va a expulsar a través de la uretra hacia el exterior durante la micción. La pared de la vejiga está formada por 3 capas, que es la capa serosa, que tiene un epitelio visceral y recubre la vejiga en su cara superior y posterior, y a las laterales cuando esta está llena. La capa muscular, que está formada por músculo liso, y al igual que vamos a tener la capa mucosa, que está formada por epitelio. Capacidades. Las capacidades de la vejiga las capacidades en el ciclo miccional. Hablamos de que la micción es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria va a eliminar a la orina que está contenida en la vejiga. Cuando ésta se llena, pues va a ser eliminada. Y la vagina se va a encontrar comprimida por los demás órganos cuando ésta se vacía. El proceso de la micción es controlado voluntariamente, la mayoría de las veces, y se denomina incontinencia urinaria el control pobre o ausente de la micción. Los esfínteres.
Bueno, el esfínter va a ser un músculo alrededor de la abertura de la vejiga. Se va a contraer para evitar que la orina filtre hacia la uretra. Este conducto por donde pasa la orina desde la vejiga hacia el exterior. El músculo de la pared visceral se va a relajar para que la vejiga pueda expandir y contener la orina. Cuando el músculo de la pared visceral se contrae para forzar la orina a salir de la vejiga, mientras que esto sucede, el músculo del esfínter se va a relajar para permitir que la orina pase. Y todo esto se debe, bueno, todo esto lo va a trabajar junto, todos estos sistemas lo va a llevar a cabo la micción, que va a ser también, bueno, van a participar los músculos de la vejiga y otras vías urinarias. También va a participar los nervios que van a controlar el aparato urinario y su capacidad de sentir y responder a la urgencia de orinar. La uretra. Diferencias entre el hombre y la mujer. Primero les diré qué es una uretra. La uretra es un conducto por el que pasa la orina en la fase final del proceso urinario desde la vejiga urinaria hacia el exterior durante la micción. La función que tiene la uretra es excretar en ambos sexos y también cumple una función reproductiva en el varón al permitir el paso del semen desde la vesícula seminal que aboca a la próstata hasta el exterior. En las mujeres, la uretra mide aproximadamente entre 3.5 centímetros de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. Y en los varones la uretra va a ser más grande, más larga, y va a medir entre 20 centímetros de largo. Y va a pasar por la glándula prostática y luego a través del pene hacia el exterior del cuerpo. Las nefronas. Las nefronas o nefrón son las unidades básicas funcional del riñón y es responsable de la purificación de la sangre. Su principal función, como mencionamos, es filtrar la sangre para la regulación de agua y otras sustancias. Las nefronas van a tener un funcionamiento basado en un intercambio de iones que comienza cuando el plasma sanguíneo ingresa a la cápsula de Bowman que contiene los glomérulos, vía arteria aferente. El corpúsculo renal. En el riñón, el corpúsculo renal es el componente de filtración inicial de un nefrón, que consiste en dos estructuras, que es el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo va a llevar a cabo de la función del aclaramiento y filtración del plasma sanguíneo. Es la unidad anatómica funcional del riñón, donde tienen un lugar de depuración y filtración del plasma sanguíneo, como primera etapa en el proceso de la formación de orina. Este glomérulo está situado por una red de vasos capilares rodeado por una envoltura externa en forma de copa llamada cápsula de Bowman, ubicada en la nefrona del riñón de todos los vertebrados. El glomérulo tiene un espacio comprendido entre la membrana visceral y parietal de la cápsula de Bowman. Se denomina espacio de Bowman y aquí es donde entra el plasma filtrado. Las células endoteliales del glomérulo contienen numerosos poros que, a diferencia de otros capilares porosos, no son atravesadas por el diafragma. Las células tienen una abertura que son tan grandes que casi cualquier cosa pequeña que un glóbulo rojo pasa a través de esta capa.
Debido a esta, las células endoteliales que revisten el glomérulo usualmente no son células. El endotelio glomerular se aposenta en una membrana basal glomerular muy gruesa que aproximadamente mide de 100 a 200 nanomilímetros. No solamente es inusual una capa gruesa, sino que también va a tener otras membranas basales que miden aproximadamente entre 40 a 50 nanomilímetros. La membrana, bueno, vamos a hablar de la membrana de filtración glomerular, que como habíamos mencionado es el proceso de filtración del plasma que es común a los glomérulos. Esto se va a producir a través de las siguientes membranas, que es el endotelio de los capilares. Ahí podemos ver endotelio del capilar en la imagen, como la membrana basal también igual está señalada y la capa visceral de la de la cápsula de Bowman. Ahí podemos ver lo que es el endotelio capilar y la membrana basal, que van a tener unos ciertos va a ser como una mallita que van a filtrar. Y bueno, hablaremos de la circulación aferente y circulación eferente. La circulación aferente va a ser, por ejemplo, la que entra y la circulación eferente la que va a salir. Las paredes de la arteriola, estamos hablando de la circulación aferente. Las paredes de la arteriola aferente contienen células de músculo liso especializadas que sintetizan renina. Estas células yuxtaglomerulares juegan un papel importante en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y ayuda a regular el volumen de sangre y de la presión. En cambio, en la circulación eferente son las células de Rutter y células glandulares del aparato yuxtaglomerular que sintetizan y almacenan y liberan los glándulos de la renina. El aparato yuxtaglomerular es una estructura renal que regula el funcionamiento de cada nefrona. Y bueno, hablaremos de lo que es la cápsula de Bowman, que bueno, como dijimos, es una unidad renal en forma de glande hueca en la que se realiza el filtrado de las sustancias que van a excretar. Aquí también en los glomérulos vamos a encontrar lo que son los podocitos, que va a cubrir la superficie externa del capilar glomerular, gracias a sus extremidades y manos, al igual que los dedos. Eh, Entre el cuerpo celular y los pedicelios existen espacio. La estructura de la célula y sus prolongaciones se mantiene gracias a un complejo citoesquelético. Vamos a tener también lo que se conoce como podocitos. Los podocitos son unas células adosadas en las cuales van a tener capilares con un citoesqueleto prominente. Los podocitos van a recubrir el otro lado de la membrana basal y forman parte del recubrimiento del espacio de Bowman. Forman una red apretada de procesos interdigitales que son los que vemos ahí, que son los pedicelos, las como que ramificaciones de los podocitos, que van a ser como unos, bueno, más delgaditos, como si fueran los piecitos de los podocitos. Y van a controlar, bueno, estos van a controlar la filtración de las proteínas en el lumen capilar, que es en el espacio de Bowman. Al igual que encontramos, bueno, aquí se ve más de cerca lo que les había mencionado de la fenestración del poro de la célula endotelial glomerular, que va a impedir la filtración de las células sanguíneas, pero permite el paso de los componentes del plasma,
como había dicho, va a tener como una forma de una rejilla, así, de una reja, como para filtrar. Y la lámina basal del glomérulo, que va a impedir la filtración de las proteínas grandes. Este igual va a tener como para poder, bueno, se va a poder filtrar, pero va a tener menos cantidad que, que la célula endotelial. Y la membrana con hendiduras entre los pedicelos que va a impedir, como les había dicho, la filtración de las proteínas de tamaño mediano. Y bueno, les hablaré de las diferentes partes de la nefrona, como son el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, la asa de Henle y el túbulo colector. Como primera parte se va a formar, bueno, después de lo que es la cápsula de Bowman, vamos a tener el túbulo contorneado proximal. Estos tubos son parte, como dijimos, de la nefrona. Va a ser parte del sistema que filtra y reabsorbe componentes de la sangre que van a pasar a través de los riñones. Sus paredes están compuestas por una sola capa de células cúbicas. Después tenemos a lo que conocemos como la asa de Henle, que va a tener, bueno, va a ser más delgada, como vemos señalado en la imagen. Bueno, esta asa de Henle está formada por dos porciones, una delgada descendente muy permeable a la absorción de agua y otra muy gruesa, que va a ser ascendente, la cual es muy permeable a los iones e impermeable al agua. Después vamos a tener lo que es el túbulo contorneado distal. También lo que, bueno, está ahí señalado. Lo podemos ver de color rojo. Y es el que va a seguir después de la asa de Henle. Bueno, este tubo posee una parte especializada que se conoce como mácula densa, que estimula la producción de la renina con el fin de incitar la formación de la aldosterona, para que esta última aumente la reabsorción del sodio y del agua, de manera que incremente la presión sanguínea. Y por último, vamos a tener el túbulo colector, que es la última parte de este tubo largo y va a ser enroscado y este va a recoger la orina de las nefronas y va a llevar, y la lleva a la pelvis renal y los uréteres. También se le llama como dijimos, túbulo colector. El aparato yuxtaglomerular. Este aparato tiene una estructura renal que regula el funcionamiento de cada nefrona. Como sabemos, también se va a considerar como la unidad estructural funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Este aparato yuxtaglomerular tiene tres componentes, que es la mácula densa del túbulo distal, como ya lo mencionamos anteriormente, las células yuxtaglomerulares de la arteriola glomerular aferente y las células mesangiales extraglomerulares. En las células de la masa, de la mácula densa son sensibles al contenido iónico y volumen del agua y del líquido que va a fluir por este tubo contorneado distal. Una baja en el volumen también va a tener una baja en el volumen de agua corporal que es detectada por estas células y se va a producir señales moleculares que promueven la secreción de la renina por otras células del aparato yuxtaglomerular. La liberación de la renina es un componente esencial en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona que vamos a ver en las siguientes diapositivas que les voy a explicar más detalladamente. Y esta va a regular la presión arterial y el volumen sanguíneo. También vamos a tener lo que son, bueno, la producción, como dijimos, de la renina y la formación de glomérulos.
La renina es una enzima liberada en la sangre por las células especializadas del riñón. Esta es una respuesta es una respuesta a la carencia de sodio o al volumen bajo de la sangre, volumen bajo de sanguíneo. Los glomérulos, como dijimos, es la unidad anatómica funcional del riñón, donde va a radicar la función y el aclaramiento o la filtración del plasma sanguíneo. Ya lo había mencionado también anteriormente. Y las células mesangiales extraglomerulares se van a localizar entre las dos arteriolas y se continúan con el mesangio intraglomerular. Tiene una forma poligonal, presenta y uniones porosas en las membranas que facilita la comunicación entre las células, o sea, los va a facilitar entre sí con las células yuxtaglomerulares. Y su función eh, es concreta, pero no se conoce. No cree que es como comunicar cambios en la concentración de sodio y cloruro a las células yuxtaglomerulares. Y bueno, les hablaré muy brevemente de la formación de la orina. La sangre va a llegar a la nefrona, como vemos que va a llegar por la arteria aferente, va a entrar. Y después va a llevar a cabo lo que es la filtración, que como hemos mencionado, la va a llevar a cabo los capilares del glomérulo. Después va a pasar, va a hacer el paso del filtrado. Se va a filtrar el líquido, como vemos, de color morado, por, por los túbulos proximal, la asa de Henle y la reabsorción de sustancias útiles también, como al final que se va a llevar a cabo la secreción de las sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Y les hablaré más detalladamente de cada una de estas partes. La formación de la orina va a consistir en tres etapas, fases fundamentales. La primera va a ser conocida como la filtración glomerular. Y la segunda se va a llamar reabsorción tubular. Y la tercera va a ser conocida como la secreción tubular. Bueno, en la filtración glomerular es la etapa inicial de la formación de la orina y consiste en un paso a través de la membrana de filtración de parte del plasma sanguíneo que circula. Se obtiene orina primitiva u orina inicial similar al plasma, excepto en lo que contiene a las proteínas. Eh, bueno, eh, También vamos a encontrar lo que se llama la tasa de filtración glomerular, representado como TFG, que es uno de los parámetros a saber de la fisiología renal. Esto va a ser el volumen de filtrado que se produce por la unidad de tiempo, que es de unos 120 milímetros por minuto aproximadamente, lo que se supone que se lleva a cabo en 24 horas. Es evidente que la necesidad de la reabsorción tubular para alcanzar el volumen efectivo de la orina, que en general en el adulto es de 2 a 1 litro al día. Después tenemos lo que es la reabsorción. En la reabsorción tubular es el retorno de la gran parte del filtrado al torrente sanguíneo de las sustancias imprescindibles para el cuerpo, como es el agua, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, parte de la urea y los iones de sodio, como los de potasio, calcio, cloro, bicarbonato, fosfato. El motor de la absorción tubular eh, el motor de la absorción tubular de gran parte del filtrado es el continuo funcionamiento de las bombas de sodio-potasio. Y la reabsorción, 99% de filtrado sucede al todo lo largo del tubo renal.
La reabsorción del 99% del filtrado se produce a lo largo del tubo renal, especialmente en el segmento contorneado proximal, y que se lleva a cabo un 80% aproximadamente. Y por último vamos a tener lo que es la secreción. En la secreción tubular es la transferencia de la materia con el objeto de regular la tasa de sustancias en el torrente sanguíneo y de eliminar los desechos del cuerpo. Las principales sustancias secretadas son el hidrógeno, el potasio, los iones de amonio, como la creatinina y ciertos fármacos como la penicilina. Y aquí podemos ver los pasos en sí, bueno, los que les dije ya resumidos, que el primer paso dijimos que era, bueno, la filtración, después vamos a tener la reabsorción, la secreción y la concentración también se va a llevar a cabo. Y bueno, la filtración, ¿de qué quedamos que era la filtración? Iba a ser de el agua, los nutrimentos, como son los desechos que ya no van a ocupar y van a ser, bueno, van a ser hacia la cápsula de Bowman de la nefrona. Esto se va a llevar a cabo en la cápsula de Bowman, la filtración. Y tenemos la reabsorción tubular. Como vemos, dijimos que se iba a llevar a cabo en el túbulo contorneado proximal la mayor cantidad de reabsorción, con casi un 80%. Y le vamos a tener lo que también es la secreción tubular, como habías mencionado, que en el túbulo distal los desechos adicionales se secretan activamente desde la sangre hacia el óvulo. Y por último, la concentración en el conducto colector, como habíamos mencionado también. Y bueno, les voy a hablar de este sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a la regulación de la presión arterial. Yo les voy a hablar muy brevemente de este sistema, así para que sea muy fácil comprenderlo. Como punto número 1, vamos a tener como cuando la presión arterial va a disminuir. Los riñones van a liberar la enzima de renina en el torrente sanguíneo. Después, la renina esciende lo que es el angiotensinógeno, que es una proteína grande que va a circular por el torrente sanguíneo en dos fragmentos. El primero fragmento es de angiotensina 1. Esa angiotensina 1, que es relativamente inactiva, se va a dividir a la vez en fragmentos por la enzima convertidora de la angiotensina. El segundo fragmento es la angiotensina 2, una hormona muy activa. O sea, la primera angiotensina va a ser inactiva y la segunda angiotensina, esa sí va a ser activa. Entonces, tenemos a la angiotensina 2, que provoca la construcción de las paredes musculares de las arteriolas, que aumenta la presión arterial. La angiotensina 2 también va desencadenada a la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina por parte de la hipófisis. La aldosterona y la vasopresina provocan la retención del sodio por parte de los riñones y la aldosterona también va a provocar que los riñones retengan el potasio y el incremento de los niveles de sodio va a provocar la retención del agua, aumentando así el volumen de la sangre y de la presión arterial. Y bueno, hasta aquí termina el video. Espero les haya gustado la información. Hasta luego.